Hoy es lunes 24 de noviembre, queridos amigos. Bienvenidos, estamos a los pies del Maestro en esta última semana del tiempo ordinario. Ayer tuvimos una solemnidad muy linda, ¿verdad? Cristo, Rey del Universo. Nuestro Rey, nuestro Señor, aquel que debe reinar en nuestra vida, en nuestro comportamiento, que debe reinar en nuestra forma de proceder. Es verdad que podemos entonar los más bellos himnos y cánticos al Señor. Podemos tener las mejores y más finas imágenes religiosas en casa. Pero si nuestro comportamiento, si nuestra conducta, si nuestro corazón no está rendido a Jesucristo el Señor, y si no obedecemos sus mandatos, su ley divina, y si no comemos su cuerpo y su sangre, pues ¿cómo le vamos a dar el reinado a Jesucristo en nuestra vida? Porque de labios para afuera es muy fácil, pero la clave de todo es la pureza del corazón. A los pies del Maestro en este día lunes dedicado a los mártires Andrés Lung Hasang y a otros compañeros mártires que ofrecieron su vida en Vietnam comunicando la belleza del Evangelio. Pidamos al Señor que ilumine nuestros pasos, que ilumine nuestra vida en este nuevo día y que el Señor realice su obra bondadosa, real y majestuosa en nosotros, siempre y cuando nosotros se lo permitamos, porque a veces nuestro corazón está regiamente cerrado y trancado por dentro y no dejamos entrar a nadie, o sí, entran muchas cosas menos lo que debe entrar, el Rey de la Gloria, Cristo Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu, estamos aquí para escuchar y acoger. Señor, escucha nuestras súplicas, dirige nuestra vida y ejerce tú, Señor, el reinado, el señorío en nuestra conciencia. Yo hablo siempre y con mucha periodicidad sobre la conciencia porque es allí en donde Dios nuestro Señor, con su palabra divina, con sus mandamientos, vive dentro de nosotros. Es allí en la conciencia en donde se gestan las más nobles y puras intenciones, así como las más siniestras y oscuras. Pero es la conciencia el lugar donde Dios nos habla. Por eso Dios llega a nuestra conciencia, te lo pedimos, llega a nuestro corazón. Gobierna nuestra vida, nuestros hábitos, nuestros criterios, con tu palabra divina y además con tu presencia hermosa eucarística. Bueno, queridos amigos, ¿qué tal si seguimos estudiando aquellos puntos importantes de la historia de nuestra fe? A mí me ha servido muchísimo hacer esta recopilación de los datos históricos más importantes para comunicárselos a ustedes a través de este podcast. Me da mucha alegría llevarles a ustedes estos elementos históricos para que comprendamos que nuestra iglesia, que nuestra fe ha tenido que pasar por muchos periodos duros de la historia. Y sin equivocarme les digo que es la institución que ha resistido todos los embates históricos, ha resistido todas las persecuciones, ha resistido todos los momentos difíciles de la historia. Claro, porque es que es lógico. Además es lógico que tenga que vivir momentos difíciles porque el mismo Señor Jesús, nuestro Rey, lo dijo en uno de los evangelios: si a mí me han perseguido, a ustedes también les pasará lo mismo. Y esa es una de las cualidades de la iglesia,
que sea perseguida, así como su Señor Jesucristo, nuestro divino Maestro. Estamos conociendo los momentos claves de la historia de nuestra fe, de nuestra iglesia. ¿Qué tal entonces si llegamos al siglo VIII? Vamos a empezar un poco la Edad Media. Vamos a ver algunos acontecimientos importantes del cómo la iglesia empieza a tener una relación, pues es natural, con la Europa feudal, y cómo el cristianismo sufrió pronto ese influjo feudal en los tiempos de los comienzos de la Edad Media. Esto es muy importante saber cómo llega la iglesia al llamado siglo de hierro del pontificado. Todo esto es muy importante saberlo, y yo les pido pues que tengamos cercanía, paciencia, y que vayan ustedes en la medida de lo posible escribiendo lo que más les llame la atención de estos puntos históricos de nuestra iglesia, de nuestra fe. Bueno, les decía que llegamos al siglo VIII, y allí este siglo presenció un profundo giro en la historia de la cristiandad occidental. En esa época, siglo VIII, Occidente, ¿qué era? Desde Italia, lo que era el norte de Europa, Escandinavia, lo que era el reino franco, o sea, Francia, lo que era la península ibérica, la España antigua y medieval. Eso era el imperio de Occidente. Y el imperio de Oriente, llamado el imperio bizantino, el imperio de Bizancio, era pues de la península balcánica, Grecia, lo que hoy día es Turquía, el Asia Menor, Constantinopla y toda esa región hacia Oriente. Eran los dos imperios, el imperio occidental. Recordemos que el Imperio Romano cayó en el año 476, y aquí se está reagrupando otra vez es decir, no un imperio nuevo que sucedió después con Carlomagno, pero en este momento se encuentran en Italia los longobardos o los lombardos, que son los que provenían del norte de Europa, de Normandía, de Alemania, y entonces se establecieron en Italia. Y este pueblo longobardo o los lombardos en el siglo VIII empezó a tener una fuerza muy acuciosa, muy fuerte sobre el papado. El papado en aquella época tenía, digamos, una fuerza que lo respaldaba, que era el imperio de Oriente, Bizancio, pero con el influjo del Islam, con la llegada de los lombardos del norte de Europa, pues el papado empezó a tener como una pérdida de su brillo, porque no tenía quien lo respaldara. Entonces el imperio de Oriente, Bizancio, se empieza a alejar poco a poco, y ese brazo fuerte que sostenía al papado se fue debilitando hasta que llegó el pueblo, los diversos pueblos lombardos del norte de Europa a tomar tierras y posesión con opresión en Italia, concretamente pues en Roma. Y sucedió que en Francia el reino franco empezó a tener empezó a cambiar de, digámoslo así, de reyes en su poder. Los merovingios acabaron, y empezó con Pipino el Breve. Le decían el Breve porque era un hombre muy bajito. Pipino el Breve tuvo dos hijos, Carlomagno, uno de sus hijos, el mayor,
y el menor se llamaba Carlos o Carlo. Entonces, Pipino el Breve le pregunta al Papa Zacarías de aquella época a quién se le debía llamar rey, si a él o al último rey de los merovingios, una familia que ya había acabado su gobierno en el reino franco, ahí en Francia. El Papa Zacarías dijo, no, pues el que puede llamarse rey, el que tiene que llamarse rey, es usted, Majestad Pipino. Y entonces esa respuesta papal le dio ya el toque final al reino merovingio y empezó la Francia carolingia en el año 753. Esto fue importantísimo porque ya el Papa empieza a tener una cercanía muy íntima con Francia, con el reino franco, con la Francia carolingia, liderada por Pipino el Breve y por sus hijos Carlomagno y Carlos. Entonces empieza de nuevo el papado a tener un brillo, una luz, apoyado políticamente por el reino franco comandado por Pipino el Breve. Pero muere Pipino y asume el reinado Carlomagno, ampliamente conocido por nosotros, un personaje histórico que, como lo hizo Alejandro Magno por allá en el siglo III, siglo IV antes de Cristo, forjó un imperio. Otra vez empieza ese imperio, el imperio carolingio, con la bendición de el papado, especialmente con el Papa Esteban II, y fue bautizado Carlomagno en la Navidad del año 800. Fue Carlomagno coronado en San Pedro en Roma por el Papa León III. Y esa coronación de Carlomagno como soberano del imperio carolingio y con la bendición del Papa León III encierra una extraordinaria significación después de un eclipse de más de 300 años. Entonces renacía de nuevo el imperio occidental, liderado por Carlomagno y por el papado, en relación con el imperio de Oriente, con el imperio de Constantinopla, Bizancio. Y ese imperio nuevo, el imperio occidental, liderado por Carlomagno, tiene su capital en Aachen, en Alemania, lo que conocemos como Aquisgrán. Bueno, así más o menos comienza una nueva etapa en la historia de la humanidad, una etapa que llevará muchos años, cuya bendición fue dada por el Papa León III, y así estuvieron varios años, décadas, con ese imperio de Occidente. Bueno, aquí nos damos cuenta cómo la Iglesia empieza de nuevo a brillar, pero con la ayuda de Carlomagno, quien fue la cabeza del imperio de Occidente. Vean, cosas que por lo menos les digo, yo había escuchado, pero no había tenido así como la oportunidad de profundizar un poco y compartir todo esto con ustedes. Qué bendición nuestra Iglesia, qué bendición nuestra fe. Bueno, queridos hijos, ¿qué tal ahora si tomamos la santa palabra de Dios? Después de estas pildoritas históricas que nos vienen muy bien, tomemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 21. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una pobre viuda que echaba 2 moneditas y dijo: sepan que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad,
ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí Jesucristo el Señor, Rey de Reyes, nos enseña que el problema de dar algo no es la cantidad, sino la calidad y la proporcionalidad. Muchos ricos echaban en el arca de las ofrendas en el templo de Jerusalén, gente rica echaba mucho dinero y muchos bienes, pero depositaban de lo que les sobraba. Es decir, no había un espíritu propio de entrega, de sacrificio en el dar, sino lo que me sobra, lo que no me duele. Entonces daban sumas importantes y cosas, bienes grandes, amplios, pero de lo que les sobraba. Entonces, allí la proporcionalidad no es que sea muy buena. No se trata de dar mucho, sino la proporción de lo que tú das, tu ofrenda. En cambio, esta pobre viuda, pobrecita la señora, dio desde lo que le faltaba, dio todo lo que tenía, se despegó. Esa es una de las profundas muestras de una buena ofrenda. Dar no de lo que te sobra, de lo que no te sirve, sino dar de lo que te sirve para que experimentes un desapego, un compartir. Pues de que no sirve dar la ropa vieja. Mire a ver, mi hija, a ver qué camisas no sirven por ahí. Esas camisas que ya no me pongo, esas camisas de los años 70, de los años 60, 70, con esos cuellos grandes, con esos rayononones de todos los colores, y compartan. Pues eso ya ha pasado de moda, inclusive eso ya nadie se pone eso, ¿no? Unas camisas o unas chaquetas rotas, deleídas por el calor, con un poconón de remiendos, dele eso a los pobres. Unos zapatos todos torcidos con el tacón por detrás, esfondados que se le entra el agua, dele eso a los pobres. Por Dios, los pobres merecen todo el respeto. Y nosotros, si vamos a dar una ofrenda, tiene que dolernos, tiene que costarnos, no dar de lo que nos sobra, porque pues eso lo hacen los filántropos, los ricos. Pero es que la ofrenda cristiana tiene una connotación más profunda, un desapego, un desarraigo, y esto es importante para que nuestra ofrenda, mis queridos hijos, tenga de verdad un profundo sentido de desapego, un profundo sentido cristiano. Compartamos, seamos generosos. Pero no compartamos lo que nos sobra, lo que no nos sirve. Compartamos algo que nos duela desprendernos de ello. Bueno, yo les deseo el mejor de los días y que el mártir San Andrés Dung Lac y compañeros mártires sea nuestro ejemplo en el día de hoy. Les doy una bendición grande, y este día, después de la solemnidad de Cristo Rey, debe ir marcado este día por la ofrenda, por la alabanza y por dejar que Cristo Jesús dirija nuestra vida y nuestro corazón. Les deseo un lunes estupendo, una bendición grande para todos, un abrazo mega especial. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.